Un nuevo programa de Las provincias también existen. Vamos a referirnos al tema de Venezuela, la situación que está pasando Venezuela, porque entre otras cosas para comentar es que en Corrientes se está radicando una parte importante de los venezolanos que están llegando a nuestro país. Tenemos que destacar que las personas que llegan en general vienen con una instrucción media y en algún caso una instrucción elevada, como está ocurriendo en Curuzucuatiá, donde hubo una reunión con médicos venezolanos que saldrían a radicarse en nuestra provincia. También hay contadores, hay psicólogos, es decir que Venezuela está perdiendo en este momento una parte importante en cuanto a la parte científica y a la educación de su población. Y esto ocurre en todo el mundo prácticamente, pero sin duda que los países latinoamericanos son los que están teniendo la mayor afluencia de venezolanos. Se habla que en el mundo hay como 2,5 millones o 3 millones de venezolanos que han salido de su país. Incluso leía días pasados que un conjunto, hay cerca de 300.000 portugueses que fueron a Venezuela cuando era la época en que el petróleo era una fuente importante de recursos. Lo sigue siendo, pero está mal aprovechado. Entonces esos portugueses están pensando ya también en emigrar, volver a su país. Yo pregunto, si es cierto que Venezuela está sobre un lago de petróleo, se habla de millones de dólares en oro que hay en Londres, que hay en Estados Unidos, se habla también de que un avión ruso salió de Caracas con una importante cantidad, hablan de toneladas, de oro hacia Arabia Saudita. Si todo eso está, ¿por qué el pueblo venezolano está pasando hambre y está pasando la falta de elementos suficientes para atender las enfermedades? Es decir, no hay medicamentos en estos momentos suficientes. Y para colmo de males, resulta que llega una ayuda humanitaria y Maduro pone trabas en los puentes internacionales para impedir que llegue esa ayuda humanitaria y manifiesta que no somos mendigos, dice Maduro. Pero si no son mendigos, perfecto, indudablemente que no son mendigos, porque recién yo refería las cantidades de oro y dinero que están estacionadas en el mundo y que pertenecen al pueblo de Venezuela. ¿Por qué esa situación de que no hay alimentos? ¿Por qué esa situación de que no hay medicamentos? ¿No será que está habiendo un desfalco muy grande en Venezuela? Se habla de un narcogobierno, que hay complicidades con narcotráficos y militares. Y otra cosa más, si Venezuela estuvo en condiciones de aportar $700.000 para la campaña de Cristina Kirchner en aquel famoso viaje del avión de Narsa que venía de Venezuela y que de casualidad un agente de aduana hizo revisar un bolso y resultó que estaba lleno de dólares. Si había la posibilidad de ayudar a la Argentina, no a la Argentina, sino a un partido político de la Argentina, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Por qué esa pobreza, esa falta? Hace unos años, no muchos, eran 3, 4 años, estaba yo en una gira por Europa y estaban en el mismo bus, estaban 2 chicas venezolanas. Y ya entonces hablábamos sobre el tema del desabastecimiento y me decían que les toca, o les tocaba, según el día de la semana y la terminación de su documento de identidad. Y a ellas, lamentablemente, les tocaba recién el viernes por el número que terminaba su documento de identidad. Y cuando llegaban el viernes al supermercado donde podían abastecerse, ya prácticamente no había nada.
Se habla también de que hay un documento que se llama Patria, un documento que expide el gobierno a quienes son los afiliados a su partido o sus simpatizantes, y se llama Patria. ¿No les trae a ustedes una similitud con el edificio o el lugar donde Cristina Kirchner está trabajando en estos momentos, el Instituto Patria? Yo recuerdo también, porque tengo mis años encima, afortunadamente bien, que amigos, incluso un amigo íntimo que era prefecto acá en Corrientes, que renunció a la prefectura y se fue a trabajar a Venezuela, porque era la meca Venezuela. Y se fue a trabajar con fuerza, digamos, con seguridad privada en Venezuela y estuvo muchos años allá. También fueron ingenieros, es decir, había una gran afluencia de extranjeros que iban en busca de trabajo y de trabajo especializado por la explotación del petróleo. Ahora, con el tema de que la Asamblea Legislativa designó un presidente y el presidente de la Asamblea, según la Constitución, que como toda Constitución tiene varias interpretaciones, no es una cuestión en la cual uno puede decir esto es así porque es así y no hay otra interpretación. Hay varias interpretaciones, pero Guaidó, al ser electo presidente de la Asamblea, consideran de que hay una, digamos, desatención por parte de Maduro de la situación vigente en Venezuela y entonces asume la presidencia. No es tan así como se dice, hubo para mí una equivocación de Guaidó cuando jura solo frente a la multitud. La verdad es que él, para mí, debió haber jurado ante la Asamblea Legislativa, eso le daba más fuerza, pero de todas maneras es indudable que hay un movimiento muy fuerte que respalda a Guaidó. Y entre todo este barullo, esta situación, el Papa, nuestro Papa Francisco, me refiero a nuestro Papa por el hecho que es argentino, está en una posición dubitativa con Venezuela. No se expide claramente, no digo a favor de Guaidó sí, sino que se expide por los derechos humanos. Él habla, por ejemplo, de que hay que evitar un derramamiento de sangre en Venezuela, pero en estos momentos están ocurriendo hechos de sangre muy violentos en Venezuela. Pero lo que más me llama la atención es que Maduro le manda una carta al Papa y el Papa declara que no leyó la carta. No tuvo tiempo de leer la carta porque estaba en Medio Oriente o en Oriente. Pero no hay medios hoy día como para que se le pueda pasar la carta al Papa. No es a Juan Pérez, es al Papa Francisco. La cuestión es que el Papa dice que no leyó la carta, pero ya se expide en una forma que desubica a Guaidó. ¿Por qué? Porque si ya dice él que va a intervenir si es que se lo piden las dos partes, es muy difícil que Guaidó pida, porque la Iglesia venezolana, el cardenal de Venezuela, dice que es inútil en estos momentos hacer una audiencia o una intervención de conciliación por parte del Papa Francisco, porque, entre otros antecedentes, en el 2006 ya hubo una intervención del Vaticano en este tema de Venezuela y fracasó. Algunos quieren comparar esto con la intervención de Zamoré en nuestro país en el conflicto de Argentina y Chile. Pero las cosas son distintas. ¿Por qué? Porque entre Chile y Argentina, en el famoso caso del Bigle, del canal de Bigle y demás, cuando vino Zamoré a arreglar la situación, era una cuestión de límites. No había sangre de por medio. No había violación de los derechos humanos. No había hambre, no había falta de medicamentos. Y para colmo, la televisión y los diarios nos muestran puentes que unen a Colombia con Venezuela
o a Brasil con Venezuela, que están las carreteras, digamos, tapadas por camiones, tanques y también por aplicaciones de chapas de zinc. ¿Por qué no deja entrar la ayuda humanitaria si es necesaria? Seguramente, como ocurre siempre, el núcleo que está detrás de Maduro, el núcleo gobernante, seguramente que tiene penicilina, que tiene insulina, tiene todo. No pasa hambre porque se los ve bien. Pero el pueblo y la soldadesca, es decir, los soldados, están pasando también situaciones difíciles. Ya hubo un levantamiento de la Guardia Nacional, pero de únicamente 60 o 70 que fueron reprimidos, y hoy se habla de torturas y demás, pero yo no entro en esa consideración. Sí sé, me consta por lo que leo en forma imparcial y hasta por las mismas declaraciones que hace la Iglesia de Venezuela, de que los derechos humanos no son respetados. Periodistas que llegan del exterior para tomar imágenes o para tomar contacto con la gente son reprimidos y son detenidos o demorados o deportados de inmediato. Esta es una situación, y lo decíamos en programas anteriores, que lamentablemente, de seguir así, yo comparaba hace unos días en este programa con la situación de Siria, donde hay una guerra civil interminable. ¿Por qué? Además de los problemas entre el dictador sirio y la oposición, Estados Unidos y Rusia también tomaron parte en la situación, y Turquía también. Entonces, Estados Unidos apoya y hasta por ahí a la oposición al dictador, mientras que Rusia apoya al dictador junto con Turquía también. Entonces, cuidado, que esto no sea la chispa de un conflicto mayor, porque ya se habla de que Rusia tiene una base militar en Venezuela, y lo que sí es cierto, y está en los diarios, es que Maduro se apuró a tener un convenio, y tal vez un contrato también, un convenio de defensa mutua con Rusia. Es decir, que si tropas llegaran a entrar en Venezuela, Venezuela podría invocar ese tratado con Rusia, y Maduro podría invocar ese tratado con Rusia, y ahí sí que tendríamos un problema muy, muy serio, similar al que pasó en Cuba cuando se instalaron las bases de misiles soviéticas y hubo un gran problema internacional, hasta que Estados Unidos forzó a Rusia a retirar las bases de misiles de ese lugar. Tenemos la esperanza de que no llegue a pasar como en Siria, que se llegue a un acuerdo, pero es muy difícil hablar de conciliación o de conversación cuando de un lado hay un dictador que no respeta derechos humanos y del otro lado hay una persona elegida por la Cámara de Representantes. Esto es algo notable. La Cámara de Representantes tiene mayoría opositora en elecciones libres, en elecciones que se hicieron hace 2 o 3 años, pero no así, no fueron libres las elecciones que consagraron a Maduro, porque no se permitió la participación de partidos políticos de oposición y muchos dirigentes estaban exiliados fuera del país. Tal es así que hubo una gran abstención. Bien, hoy vamos a tener la visita de la arquitecta Mariño, que nos va a hablar de cómo está la Punta San Sebastián. La Punta San Sebastián tiene para mí un gran significado, porque yo nací enfrente de la Punta San Sebastián, en Plácido Martínez 730, y viví ahí hasta que me fui a estudiar a Santa Fe primero, después mis padres fueron a vivir a Buenos Aires, y por eso tiene un significado especial, porque en esa pérgola que cayó, yo jugaba a las escondidas, a lo que en aquella época que no había computadoras para entretenernos, y hacíamos
juegos que estábamos más en contacto entre nosotros, con mi hermano, que me precede un par de años, con amigos de la zona, el doctor Iglesias, el doctor Harvey, el ingeniero Luciano Romero Fonseca. Todos éramos un grupo que jugábamos ahí, y hoy verla destruida nos golpea el corazón, nos golpea el corazón. Vamos a un corte y ya estamos con la arquitecta Mariño. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Llegó 365 a Corrientes junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. Estamos con la arquitecta María Patricia Mariño. El apellido Mariño nos es muy conocido en Corrientes, y en especial yo era titular de la Cátedra de Derecho de la Navegación en la Facultad de Derecho, y el profesor adjunto era Jorge Mariño Fages. ¿Qué era Jorge Mariño de usted, arquitecta? Bienvenida y buen día. Buenos días, doctor. Bueno, el doctor Jorge Mariño Fages era mi tío. Era su tío. Sí. Bien, yo lo apreciaba mucho. Sí. Arquitecta, usted escribió un estudio sobre la pérgola de la Punta San Sebastián, sobre la Punta San Sebastián en general, y también incursiona un poquito en el tema más amplio de la costanera, ¿no es cierto? ¿Qué la llevó a hacer este estudio? Bueno, este estudio, por un lado, ya desde mi especialización, desde la decisión de especializarme en conservación del patrimonio arquitectónico y urbano, tiene que ver con una inquietud personal sobre cuestiones que tienen que ver con la memoria, con la cultura del lugar. Y bueno, eso por un lado. Uno quisiera intervenir en muchos sitios de la ciudad, en muchos aspectos, pero bueno, también uno muchas veces está ceñido a cuestiones institucionales. En este caso han coincidido cuestiones personales con cuestiones institucionales de aportar a la conservación de un sector urbano de nuestra ciudad, que es, en este caso, la Punta San Sebastián, como integrante de un sistema más amplio que es la costanera. Ahora, ¿en la universidad usted tiene algún cargo? Sí, en la universidad soy jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano con dedicación exclusiva, y también estoy como profesora titular interina hace 6 años en la Cátedra de Historia del Arte. Bien. Sí. Es decir, que estamos en presencia de una persona que tiene buenos motivos para explicarnos qué pasa con la pérgola, qué pasa con la Punta San Sebastián y qué pasa con la costanera. La escuchamos. Si nos puede sintetizar 6, 7 páginas, que las leí todas, donde hace un análisis de cómo estaba construida y de la pérgola y demás. La escuchamos. Sí. Bueno, esta pérgola, que pertenece, para quienes no han leído nada de toda la información que está circulando, es una pérgola que se construyó en el año 1937, diseño del arquitecto Pirchi.
y desde el punto de vista constructivo tiene que ver con una estructura de tipo trilítico, es decir, de 3 piedras, si vamos a la palabra, a su etimología, donde la parte superior, que sería la de las vigas, es de hormigón armado y apoya sobre columnas que son de mampostería. Ahora, lamentablemente, este apoyo de las vigas sobre las columnas no tenía ningún tipo de anclaje. Entonces, con el paso del tiempo, el material de las columnas se fue disgregando, el material de junta de las columnas se fue disgregando y por un lado, por otra parte también han habido movimientos de asentamiento por las condiciones naturales del sitio, porque al ser una punta, bueno, es un lugar que está afectado por corrientes. También las cuestiones que tienen que ver con la composición del suelo, que es un suelo, si bien es rocoso, pero es piedra arenisca, que también se va disgregando con el paso del tiempo. Y por otra parte, también la falta de traba entre las columnas y el basamento, que es también de mampostería. ¿Podemos decir que era una construcción para la época, para 1937, o ya entonces había el sistema de hormigón armado que se podía...? Había sistemas de hormigón armado, e incluso también cuando se aplicaban sistemas tipo murarios, bueno, ya imagínense desde los romanos que bueno, han construido sistemas de mampostería, no necesariamente de piedra, sino también muchas veces ladrillos han utilizado, pero cuando uno piensa en la estructura muraria, ¿qué es lo más importante? Cómo están trabados los ladrillos. Bueno, en este caso las columnas parecen aplicadas simplemente sobre el basamento, no tiene cimientos, digamos. Sí, como si no tuviese cimientos, como si el cimiento fuera ese basamento que uno ve sobrelevado, al que uno accede digamos, a través de las escaleras, de las escalinatas, pero no parece haber, no hay hierros, por ejemplo. Uno dice, bueno, no hay traba, bueno, no importa, pero ¿hay algún hierro? No, tampoco hay. Eso es lo que se ve a simple vista. Por eso, en mi informe, lo que yo recomendaba era la realización de cateos para analizar correctamente cuál es la forma de construcción, aunque uno así a simple vista ya lo puede adivinar. Y también otra de mis recomendaciones es repetir la tarea con la otra pérgola para evitar su derrumbe. Se caiga. Sí. Y después hay otras cuestiones complementarias que se pueden ir pensando, como el tema de la nivelación de los pisos, hacer un mantenimiento, porque bueno, muchas veces con los movimientos de suelo se va desnivelando el piso, y entonces una vez que llega el agua en vez de escurrir hacia el exterior, escurre hacia el basamento, y eso es lo que después provoca mayor hundimiento, y también va disgregando los materiales de junta. Sí, yo creo que les consulto que también es importante el deterioro que tiene la punta hacia el río, es decir, que ahí se notan rajaduras del lado de babor, digamos, aguas abajo, del lado izquierdo. Sí. Ahora, ¿se pudo haber, tuvo mantenimiento eso? Sí, yo creo que en los últimos 20 años es escaso el mantenimiento que se ha realizado, por eso han pasado estas cuestiones. Afortunadamente no hubo ninguna pérdida humana, pero deberían, cuando se hace cualquier obra, siempre hay que pensar en cómo se la va a mantener, porque el mantenimiento es la clave de las obras. Y se han hecho algunas intervenciones. Ahora he leído en su informe que también hay un problema de plantas, de vegetación. También había una Santa Rita que era muy característica de las fotografías de novias y de 15 años, que daba terminación a esa pérgola. Bueno, la Santa Rita también muchas veces cuando crece, cuando llega a determinado porte, también las raíces van levantando los cimientos. Sí. Entonces, al pensar en reincorporar nuevas Santa Ritas o nuevas enredaderas, hay que pensar en algún sistema de aislamiento estructural
estas plantas respecto al basamento de la pérgola. Sí, habría que buscar también un lugar para que se saquen la foto las novias, También, ¿no es cierto? sí. Por el momento uno nota mucho en la parrilla el mirador ahí que Sí. tiene abajo, Sí. y que es un lugar Sí. que lo buscan mucho. Sí. Ahora, yo noto en la costanera, porque le digo yo me acuerdo que don Juan Ramón Vidal, que era senador, pasaba por la costanera con un auto largo manejado por un hombre de color, Sí. y él con la señora pasaban siempre por ahí. Y recuerdo cómo eran las barandas. Las barandas eran todas de hierro. De golpe desaparecieron muchísimas. Sí. Yo diría que desapareció el 80-90% de las Sí. barandas de hierro y fueron sustituidas por barandas de cemento. Sí. Ahora, ¿dónde fueron a parar esos hierros? Y bueno, algún mandrake habrá que buscar Sí. para que nos diga dónde están esos hierros. Eso afecta también a la conservación. Por supuesto, y aparte el hierro es un material de mayor duración, digamos, para estas cuestiones que tienen que ver con la exposición a cuestiones ambientales y también a cuestiones vandálicas. Es mucho más pesado y mucho más difícil de destruir que el cemento. Pero bueno, también con el precio del hierro en los últimos años, bueno, es lógico que ha habido alguien que lo ha Claro. sustituido por alguna cuestión. Bueno, por esa razón que tiene que ver con la importancia de los distintos componentes constructivos dentro de un objeto de características patrimoniales, también en mi informe yo recomiendo la realización de un inventario pormenorizado de todos los distintos componentes constructivos y vegetales, arbustivos, arbóreos que se insertan en lo que es la Punta San Sebastián. Bueno, y esta recomendación, por supuesto, podría ampliarse a todo lo que es la costanera, pensando en la importancia de cada componente dentro de un sistema. Sí, también las farolas fueron sustituidas. Sí, lamentablemente. Y bueno, me han contado que todavía en el predio de Dirección Nacional de Vías Navegables existen los moldes con los que se habían realizado los basamentos de esas farolas. Sí, en el tema digamos, de las barandas, está bien que las partes que se fueron haciendo después, porque hay muchos que no recuerdan que originalmente la punta del Colegio Nacional llegaba hasta la parte ancha de Sí. la costanera, tenía doble mano en lo que es la parte, digamos, más al norte. Sí. Y después se hizo la calle de Alivio, que viene desde el puente para acá, y se dio una parte del Colegio Nacional que era patio, Sí. donde también jugábamos cuando éramos chicos, ¿no es cierto? Ahora ya no jugamos más a estas cosas. ¿Qué me dice del puerto que había en la Que Punta San funcionaba, Sebastián? sí. Bueno, ese fue el primer puerto, alguna vez trasladado al sitio fundacional desde la Punta Arasatí hasta el sitio que actualmente ocupa la Plaza 25 de Mayo. Como toda ciudad importante dentro de lo que era el sistema colonial, bueno, Corrientes evidentemente era una ciudad que se vislumbraba como un lugar de referencia dentro de lo que era el territorio colonial, ya que en su fundación se había previsto la llegada de 4 órdenes religiosas. Bueno, la presencia de estas 4 órdenes religiosas ya implicaba un sistema de organización superior al de muchas otras ciudades coloniales, y esta superioridad tenía que ver, por supuesto, por este puerto, que por supuesto funcionaba ahí en la punta San Sebastián, y tenía que ver justamente con esta cuestión de organización del tráfico fluvial desde Asunción a Buenos Aires. Sí, Sí. yo Y bueno, sí. estoy muy ligado al tema de la navegación también. Y recordaba que mi madre nos contaba que con la contrarrevolución de Pomar en el año 30, todavía ahí paraba la balsa
que hacía el servicio al Chaco, y que Pomar y su gente tomaron la balsa, y con en ese lugar ellos vieron, mis padres vieron, de ahí fueron directamente a Pilar, digamos. Es decir, que con esto quiero resaltar que era un lugar importante. Sí. Y en las épocas de bajante solíamos ver nosotros una plataforma, digamos, de cemento, que era la que se usaba seguramente para bajar la planchada y que los autos suben y bajan. ¿Qué sabe usted de los planes de la reconstrucción de la pérgola San Sebastián, de la Punta de San Sebastián? Sí, bueno, se han dicho muchas cosas. Bueno, se sabe que se va a reconstruir. Bueno, sobre eso hay una gran polémica, bueno, sobre qué es lo que se va a hacer hasta ahora. Yo desconozco exactamente cuál es el proyecto, no tuve la suerte de conocerlo. Bueno, quizás ahora también esto pasó justo en enero, pienso que se va a dar a conocer con posterioridad, pero bueno, a mí me parece que debería tener en cuenta todos los criterios que tienen que ver con la conservación, y con una conservación vista desde un punto de vista integral, y que también debe pensarse no solo en la intervención desde lo material, sino también en pensar en planificaciones de gestión para su mantenimiento a lo largo del tiempo, porque justamente el mantenimiento, que tiene que ver muchas veces con la pérdida de la memoria, también con cuestiones que tienen que ver con cambios que se van dando en la sociedad respecto a los usos que se le va dando al lugar. Entonces, de pronto, bueno, un lugar que antes se utilizaba para una cuestión, hoy es utilizado para otra cuestión, de pronto, bueno, parece que desde lo simbólico perdiera significado dentro de lo que es el sistema de valores con el que se maneja una sociedad, y entonces, bueno, así se van dejando de lado ciertas cuestiones. Desde ese punto de vista, pensar en una gestión participativa sería algo acorde, pero bueno, una gestión participativa que tenga que ver con preservar de manera preventiva. Ahora, ¿la Sociedad de Arquitectos ha sido invitada para opinar sobre esto? No fuimos invitados para opinar, pero en realidad la Sociedad de Arquitectos tiene un convenio con el Consejo Deliberante para el asesoramiento permanente en cuestiones que tienen que ver con lo urbano. Entonces, bueno, desde este punto de vista hemos aportado una opinión. Sin que le pidan. Sin que se nos solicite. Formalmente. Sí, correcto. También la Sociedad de Arquitectos forma parte de la Comisión de Casco Histórico de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, aunque en los últimos años no nos han integrado a las reuniones formales que se realizan para las gestiones de la Comisión de Casco Histórico. Qué lástima, porque la Sociedad de Arquitectos, como en este caso la Sociedad de Arquitectos, es un elemento fundamental para consultar y tener presente. Yo pienso, porque también se habló de que se va a concursar para ver qué se hace, cómo se hace la reconstrucción. Yo pienso que con una fotografía de la que quedó en pie, con eso tenemos suficiente para poder diseñar. Ahora, lógicamente, como señala la arquitecta, habrá que ponerle los elementos modernos para que eso tenga una consistencia mayor. Ya ha durado muchos años, ¿no es cierto? Ya suficiente como para que puedan descansar. Bien, arquitecta, le agradecemos mucho. Y habla Carlos Diarios, de la representante municipal de la Comisión del Centro Histórico, Mariel González, que es la que participa de los anuncios que se están haciendo desde la municipalidad. Pero nosotros queríamos poner a consideración de la audiencia la opinión de la Sociedad de Arquitectos, expresada por la arquitecta Mariño. Bien, muchas gracias, arquitecta, y esperemos que nuestra Punta San Sebastián y nuestra pérgola, me refiero al sentimiento que tenemos los que nacimos y vivimos ahí enfrente. La familia de Simoni vivía donde está la Policía Federal ahora, la familia Nalda en la otra casa y la familia Echeverría en la otra, antes de llegar a la casa de Mantilla, que era en la esquina. Arquitecta, muchas gracias por su tiempo y esperamos que tengan éxito
en la reconstrucción de la pérgola. Gracias a usted por permitirme opinar sobre este. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con el programa. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Llegó 365 a Corrientes junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. Vamos a abordar el tema de las elecciones nacionales para presidente y vicepresidente, gobernadores y jefes en todas las provincias, a excepción de Santiago del Estero y Corrientes, que no eligen en esta oportunidad de este año gobernador y vice, sino únicamente renuevan las cámaras legislativas, tampoco eligen intendentes, sino la renovación de consejos deliberantes. ¿Por qué? Porque ambas tuvieron intervenciones federales y como consecuencia se fue corriendo el calendario electoral. Bien, estamos en una discusión que no va a terminar hasta después de las elecciones del mes de octubre. Las pasos son el 11 de agosto y la primera vuelta es de octubre, el 27 de octubre. ¿Por qué digo que no va a terminar la discusión hasta entonces? ¿Y cuál es la discusión? ¿Conviene o no conviene al gobierno nacional, es decir, a Cambiemos, el desdoblamiento de las elecciones? Por el otro lado, ¿perjudica al peronismo, ya sea el alternativo o a Cristina Kirchner con su unidad ciudadana, el hecho que se desdoblen elecciones? Todo eso juega. Fíjense de que cuando nosotros somos partidarios, yo soy partidario y hay muchos detrás mío o delante mío que se manifestaban para que provincia de Buenos Aires desdoblara elecciones. Yo soy partidario, ya eso se definió. La gobernadora Vidal ya manifestó de que no va a desdoblar y que va a hacer las elecciones juntos con las presidenciales en el mes de octubre, el 27 de octubre. Hay una tendencia dentro del gobierno nacional muy fuerte, representada por Peña y por el asesor ecuatoriano, que influyeron en la decisión del presidente Macri, que yo no comparto. Por ejemplo, hay un criterio medio de o ganamos todos, nos salvamos todos o perdemos todos. Yo creo que la cosa es distinta. Por ejemplo, qué bien le vendría al presidente Macri hacer campaña electoral para octubre y para las PASO del mes de agosto con la gobernadora a su derecha, gobernadora reelecta de Buenos Aires, antes de las PASO. ¿Por qué? Porque una cosa es salir a hacer campaña
con una gobernadora consagrada, reelecta, que tenerla como candidata perdida en la boleta, y lo hemos dicho ya anteriormente a este tema, perdida en una boleta sábana encabezada por el presidente, y ella va a tener que estar en tercer o cuarto lugar porque se pone presidente, legisladores nacionales, senadores donde se eligen, diputados, eso se eligen todas, diputados nacionales, y recién después entran las candidaturas provinciales y municipales. Es decir, que en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, vamos a tener la presidencial, no elige senadores, sí, elige senadores, no, en Capital Federal, perdón, provincia de Buenos Aires, vuelvo, presidente, diputados nacionales, gobernadores de la provincia, legisladores provinciales, intendentes, concejales. La boleta sábana, que pese a todos los intentos y las promesas de que íbamos a terminar con las boletas sábanas, nada se ha hecho y seguimos votando en la misma forma de siempre, con el enorme costo que significa el imprimir boletas, repartir boletas y controlar boletas, porque los que alguna vez hemos estado en las lides electorales sabemos que cuando entra alguien al cuarto oscuro se lleva, no todos por supuesto, pero hay quienes se llevan las boletas del partido contrario. Y entonces, cuando entra un votante, hay una gran proporción de votantes que entran al mal llamado cuarto oscuro, habría que cambiarle el nombre, es decir, lugar de votación o lugar de pensamiento, no sé, porque al decir cuarto oscuro, hay mucha gente que entra con temor al cuarto oscuro. ¿Qué puede pasar en ese cuarto oscuro? Encima, cuando el cuarto oscuro está en un baño, porque no había más lugar en una escuela, entonces está digamos, las boletas encima del inodoro o encima de la pileta. Bueno, ¿para qué hablar si resulta injerto ahora lo de Comodoro Pi, que resulta que se estaba por prolongar la feria porque Comodoro Pi no funcionan los baños y no hay papel higiénico? Bueno, eso sería secundario porque cada uno lleve su papel higiénico, pero que no funcionen los baños, que no haya agua, que no funcionen los teléfonos. En Comodoro Pi, que es el Tribunal Federal, la sede de los tribunales federales más importantes en estos momentos en el país y siempre. Ahora, ese edificio fue construido hace 50 años para vialidad nacional, pero como todo el proceso fue teniendo una vuelta de vialidad nacional y demás, no se lo ocupó y se lo destinó finalmente a los juzgados federales. Es decir, que un edificio viejo, que como todo edificio viejo tiene problemas de cañerías y de agua y de electricidad. Pero volvamos al tema de las elecciones desdobladas. Pero Durán Barba, asesor ecuatoriano del presidente, influyó junto con el primer ministro Peña, el jefe de gabinete, para que provincia de Buenos Aires no elija candidatos. Y escuché por televisión días pasados algo que me llama poderosamente la atención. Entre los argumentos que esgrimían, o que esgrimieron los que estaban en contra del desdoblamiento en provincia de Buenos Aires, es que se la iba a entronizar a María Eugenia Vidal en un lugar destacado dentro de Cambiemos y que iba a ser la candidata a sucederlo a Macri dentro de 4 años. Es decir, que estamos pensando, ya piensan para el 23, y entonces hay que cortarle las alas a María Eugenia para que no se proyecte por encima de la pretensión de algún círculo, como llaman el círculo rojo, que pretenden, como sería el caso de Rodríguez Larreta de la ciudad de Buenos Aires, que pretenderá también ser dentro de 4 años el candidato a no poder ser reelecto Macri, suponiendo que gane, por supuesto, este fin de año. Vamos a hacer un corte y vamos a hacer luego
repetir un análisis sobre cuáles son las provincias que han desdoblado, cuánto suman y cuánto suman las que van a ir juntos con el presidente, con la elección presidencial. Bien, vamos a enumerar qué provincias desdoblaron elecciones y cómo se va a ir dando. Vamos a reiterar esto porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque las provincias que desdoblan elecciones suman el 25% del padrón, con el 16%, 8% Córdoba y 8% Santa Fe, que desdoblan. Todas estas provincias, en un análisis primario que uno puede hacer, que ustedes van a escuchar ahora, no son favorables a Cambiemos. Por eso decíamos nosotros que era importante para Cambiemos que se desdoble también antes de las PASO, que se haga la elección de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que tiene el 37%, es decir, que la provincia de Buenos Aires sola tiene un padrón mayor que estas 7, 8 provincias que ya desdoblaron. Vamos a empezar. El 12 de febrero, es decir, dentro de muy pocos días, La Pampa hace las PASO, pero muy adelantado de las generales que se hacen el 19 de mayo, pero ya con las PASO ya se determina quiénes pueden ser los candidatos si es que hay internas en cada partido. Sigue después Neuquén. Acá ya son las elecciones generales el 10 de marzo. Veamos, La Pampa tiene el 0,86% del padrón nacional, Neuquén tiene el 1,55% y acá es donde están los yacimientos de vaca muerta, que seguramente nos van a dar vida. Esta vaca muerta nos va a dar vida por la explotación del gas y del petróleo. Sigamos. Decíamos que en marzo 10 Neuquén elige gobernador, es decir, que menos de un mes. En marzo 31 San Juan hace las PASO. Chubut hace las PASO el 7 de abril. El 14 de abril lo hace Entre Ríos, también las PASO, que si bien no definen, orientan mucho. El 28 de abril lo hace Santa Fe, las PASO. Tiene el 8,36% Santa Fe del padrón. El 12 de mayo hace Córdoba las generales. Acá no hay PASO en Córdoba. Entonces es importantísimo lo que va a ocurrir en Santa Fe y Córdoba, porque tienen entre los dos el 17% del padrón. Es mucho, 8 y algo cada una. Después tenemos La Pampa, ahí volvemos otra vez a La Pampa, que son las generales del 19 de mayo. En San Juan se hacen las generales en el mes de mayo también. En junio se hacen las de San Juan, las generales. En junio otra vez en Chubut, las generales. Y en Santa Fe también el 16 de junio. Es decir, que salvo la de febrero ahora, las PASO de La Pampa, entre marzo, abril, mayo y junio eligen gobernadores un total del 25,62% del padrón. Y de un análisis político, creo que este 25,62% del padrón no va a ser favorable a Cambiemos. Entonces, la lógica me llevaba a sostener que para lograr una situación más o menos igualitaria antes de las PASO del 11 de agosto, era conveniente que Buenos Aires, que reitero, tiene el 37% del padrón, no quiere decir que tiene el 37% de los votos, aclaremos, tiene el 37% del padrón, que los votantes se distribuirán entre los distintos partidos, cosa que no estoy en condiciones, no hago estadística ni para poder definir cómo van a ser los resultados, lógico. Entonces, si todos este 25,62% del padrón se inclina
en contra de Cambiemos, habría que ponerle un 37% de padrón con una candidata a gobernadora que se presume ganadora para nivelar la opinión pública. ¿Qué vamos a mirar todos? Vinieron 6, 7 provincias que ganó, que perdió Cambiemos. Y eso crea ya una situación desfavorable para Cambiemos. Y había que contraponerle entonces, antes de las PASO, una muy buena elección en provincia de Buenos Aires. Pero primó otro criterio, el de salvémonos todos o no se salva a nadie. También hay un análisis que hizo, y eso tengo que reconocer, que hizo María Eugenia Vidal o su grupo, de que le sería muy difícil gobernar la provincia de Buenos Aires con Cristina Kirchner presidenta. Pero yo insisto que debió haberse desdoblado. Ahora bien, ya se incorporó a ese desdoblamiento inteligentemente la Unión Cívica Radical, que gobierna la provincia de Mendoza, y Mendoza tiene un 4,25%. Acá seguramente va a ganar Cambiemos en Mendoza. Entonces empieza a nivelar un poco. Después tenemos Jujuy, que todavía no se decidió si va a desdoblar o no, pero que Morales, el gobernador, tiene ganas de desdoblar y tiene nada más que el 1,59%. Y Corrientes, con el 2,53% del padrón, todavía no ha decidido qué fecha se va a utilizar. Chaco también tiene que desdoblar, pero no fijó fecha, porque la Constitución del Chaco establece que las elecciones provinciales y las nacionales deben ser separadas. Ahora, vamos a otra cuestión que sí nos tiene que preocupar. Cualquiera sea nuestro pensamiento político, si queremos que gane Macri, si queremos que gane Cristina, o eso que se está armando y desarmando, que es el peronismo alternativo y al cual nos vamos a referir todavía. Entre la ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires elige presidente conjunto con la elección de presidente. Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza suman el 66,22% del padrón nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que esta franja así, que viene en esta forma, hace esto, viene a ser la barrera del desarrollo. Al norte, que Dios lo ayude, porque el plan Belgrano no sirvió para nada más que para acomodar a algunos dirigentes que quedaron fuera del tablero de las elecciones de hace 3 años. Entonces se creó el plan Belgrano. Cano, por ejemplo, que lo presidía al plan Belgrano, Tucumán, había perdido las elecciones de Tucumán. Entonces había que darle algo a Cano. Entonces se creó el plan Belgrano, que no es nada más que algo parecido al plan costero, más o menos, nubes. Ahora preside el plan costero nuestro comprovinciano Viñolo, desde acá de Corrientes, que ninguno de ellos pudo hacer nada para que se construya el segundo puente Corrientes-Chaco. Mientras que todos esos planes de PPP, participación pública-privada, la única y una sola licitación que se hizo, son caminos en provincia de Buenos Aires, algo llega hasta Córdoba y algo llega a La Pampa. Lo demás, ese es el federalismo que tiene nuestro país. Es unitarismo. Se resuelve todo en Buenos Aires, de acuerdo a cómo van las cosas. Y las PASO, ¿por qué las creó Kirchner? O el kirchnerismo. Porque es una manera de ver cómo está el mapa político. Con las PASO vamos a saber en qué provincias el gobierno, sea cual sea, en aquel entonces era Kirchner, o el kirchnerismo, ahora va a ser Cambiemos,
ven en dónde están flojos, dónde perdieron. Por ejemplo, si pierden Córdoba y Entre Ríos, en las provinciales, tienen que hacer, y Santa Fe, tienen que hacer algo para que se cambie eso, y entonces habrá que tirarle las obras en este lapso que va desde el 11 de agosto al 27 de octubre, que son más de 2 meses, hay que tirarle obras para tratar de cambiar la intención de votos de los electores en esas provincias. Y así sigue este esquema que comienza en Rosas y demás, y desde entonces la batalla de Obligado y demás, que están todos condicionados a desarrollar la aduana de Buenos Aires, a impedir que todos los puertos puedan tener acceso a aduanas y acceso fácil. Por eso se interrumpió el dragado de la hidrovía, que nos iba a permitir que lleguen a Corrientes buques de ultramar con mayor capacidad de transporte. Bien, largo es el camino que nos conduce hacia el día, hay un dicho. Largo es el camino que nos conduce hacia el día, largo es el camino que nos falta recorrer para llegar al 27 de octubre. La Baña sigue especulando en el peronismo peronista, el peronismo alternativo, hizo una reunión en Mar del Plata en la que estaba también el gobernador de Salta. Estaba ahí, pero se fue, porque preveía que las aguas del río Pilcomayo iban a afectar a Salta. No hay nadie más en Salta que el gobernador para prever o para llamar por fax, por teléfono. El gobernador de Salta ya dio un paso al costado y no le interesa entrar armar en una cosa armada, y reitera que se va a presentar en las PASO en forma independiente. Es decir, que no sé cómo va a funcionar este peronismo alternativo al cual nuestro senador nacional, exintendente Camao Espíndola, se ha adherido en Mar del Plata al peronismo alternativo. Bien, será hasta nuestro próximo programa.